ya que cuando pintas un lienzo el tipo de trazada y demás es diferente a cuando pintas una miniatura. Entonces intento dar en la tecla para hacer unos pinceles para nosotros, para el pintor de miniaturas. Por ejemplo, aquí David comenta que su mujer, una vez que se enteró de dónde salen los pinceles naturales, le ha prohibido comprar pinceles naturales. Os hemos estado escuchando, hemos visto el feedback de muchas de las cosas que habéis ido comentando, así que traigo también ciertas novedades para hoy, para comentarlas, que incluiremos dentro de la campaña de Kickstarter. Vamos a intentar hacer algo dentro del hobby con el tema de los pinceles. Lo que siempre se ha utilizado son pinceles naturales. El problema que encontramos con los pinceles naturales es que se han utilizado para todo, porque siempre la excusa era la punta. Es que la punta es muy mala en el resto. Y seguramente lleves razón, porque al final el pelo sintético no puede comparar con el pelo natural en ciertos aspectos, pero en otros sí que puede ser comparado y luego en otros nos puede dar otros resultados diferentes. Por lo tanto, ¿por qué digo resultados diferentes? Porque de igual manera, cuando trabajábamos con esas veladuras, llegué yo y planteé estas capas gruesas en las que, bueno, pues a base de representar mi estilo más y más y más a nivel internacional, se vio que, bueno, pues que tenía cabida y que se podía pintar de otra manera y que es bienvenida para el que quiera, y el que no, no hace falta. Sigues pudiendo pintar con veladuras y no pasa nada. Si nunca voy a decir que estén mal. De hecho, están muy bien como proceso de finalización, pero no de inicio. Pues de igual manera, como proceso de inicio y no de finalización, los pinceles sintéticos quizás pueden ser una opción bastante buena para conseguir resultados diferentes de inicio. Con esto lo que quiero decir es, no considero que tengamos que hacer un cambio radical, brusco, directamente a todos los sintéticos, porque los naturales son malos. Seguramente aquí nos encontremos diferentes posiciones. Habrá gente que considere que el pincel natural pues es en contra del maltrato animal, o está en contra del maltrato animal, que considera que no hay que utilizarlos, etc. Y es totalmente válido y es correcto ese planteamiento. Entonces, seguramente vayan a los pinceles sintéticos siempre. Entonces, un buen pincel sintético les va a aportar muchísima cabida, mucha más que el natural, porque directamente lo van a rechazar. Y luego tenemos el otro punto, en el que pues hay mucha gente que considera, al igual que ahora, por ejemplo, estoy jugando al pádel y llevo desde verano que me ha invitado, bueno, me inició un alumno y estoy dándole bastante caña y veo que lo que yo veo o percibo de los pinceles normalmente en el sector de este es muy malo por esta razón, se abre, esto no funciona bien, este tipo de cosas, veo en mí mismo, por ejemplo, con la pala de pádel. Y digo, es que esta pala tiene mucha potencia, por eso la pego mal, por eso la pego fuerte. Seguramente es que no entiendo la herramienta, seguramente no entiendo cómo funciona el producto y no sé trabajarlo. Pero la excusa mía es decir, tengo que cambiar de pala porque esta pala me va mal. Ese es el problema. Entonces, seguramente con el tema del pincel sintético y pelo natural sucede exactamente lo mismo. Seguramente el pelo natural tenga unas propiedades que sean maravillosas, pero el pelo sintético, lo que estamos intentando hacer con Škoda, las fibras que me han pasado, son bastante buenas y me gustaría enseñaroslas aquí en directo para que veáis cómo pinto, cómo lo creo, todo lo que voy representando y que valoréis vosotros, toméis una decisión. Entonces estamos viendo a ver de qué manera se pueden ajustar mucho más al sector de la miniatura. Porque Škoda, como empresa, lleva desde 1933, si mal no recuerdo, produciendo pinceles para arte. Es decir, en el mundo de arte tiene un estatus bastante bueno, está muy bien posicionada, está muy bien, tiene un buen nombre. El problema es que en miniatura no se conoce. Entonces, no ha sido, por ejemplo, Winsor & Newton, que podríamos decir que es la empresa que más hemos estado utilizando anteriormente, pero cada vez más pintores me venís a los cursos diciéndome que os han salido muy malos, que os han salido muy caros y que están mal. Entonces, con el pelo natural, al ser pelo natural, dependiendo de la estación, el año que haya hecho, si ha hecho más frío o más calor, el tipo de pelaje cambia. Entonces, ¿qué otras alternativas hay? Como siempre os estoy escuchando, estoy intentando buscar, pues al final he ido probando otro tipo de pinceles y bueno, pues lo que he ido encontrando en esta marca, tanto que es española lo primero, que me parece bastante interesante, ya que, joder, ya que estamos mirando pinceles, ¿por qué no mirar el producto propio que tenemos? Ya que a nivel artística, bueno, yo creo que a nivel de pintura, a nivel de lo que vamos creando, empresas que tenemos, son bastante buenas y seguramente a más de uno, pues creo que les sorprenderán los pinceles. Es una cajita de madera bastante chula, no es plástico Warry Page ni nada de eso, es bastante chula.
Y los pinceles sintéticos, las fibras son suyas, ¿vale? Que me han ofrecido, pues dentro de las mejores fibras sintéticas que tienen, me han dado bastantes a probar, me han estado enseñando y bueno, pues ellos se sienten orgullosos de, como me han dicho, tener los mejores pinceles sintéticos del mundo. Entonces, seguramente para Wargame, para lavados, para contrast, para capas base, para esas capibases, quizás no es tan necesario partir desde un pelo natural desde el inicio. Soy consciente de que a lo mejor para finalización, para ese detalle fino, para ese último toquecito, para eso sí, para eso seguramente a día de hoy seguiré diciendo que sí. A lo mejor más adelante cambio de opinión, pero por ahora sí soy partidario de que una combinación de ambas es un poco lo acertado. Por eso decidimos junto con Škoda sacar este pack en conjunto. Por eso, como os hemos escuchado, vamos a sacar dos packs individuales. Uno con los 3 sintéticos y el otro con los 3 naturales. Los subiremos a la campaña seguramente hoy o mañana. El precio va a ser bastante reducido, va a ser un precio bastante asequible para todos, ya que pues, no va a contener la caja que os he enseñado hace un momento, ya que bueno, pues eso también incrementa el coste. Es una caja bastante chula, hecha a medida para el proyecto. Entonces vendrán simplemente pues, en una cajita de cartón, como se envían normalmente los pinceles de manera online, con su plástico, su funda, todo eso, bien protegidos, pero digamos no van a contener pues esta Luxury Brush Set, la caja, no van a tener la caja. Así que si quieres tener la caja a nivel de coleccionista, a nivel de llevar tus figuras, tus pinceles a casa de alguien o a un evento o a un curso y decir, Sergio, vengo con tu caja a tu curso, bueno, pues no tendréis la caja. Pero también soy consciente de que más de uno pues ha comprado el pack completo, la caja, pero por la caja hay que no va a utilizar los naturales. Y seguramente pues quiera un repuesto de esos sintéticos. Por lo tanto, por eso lo hemos hecho. Vamos a crear el pledge, pero una vez que finalice la campaña de Kickstarter, en el Late Pledge con Backer Kit, que esperemos que sea muy sencillo de utilizar, es tipo Amazon, es decir, una vez que te registras ya tienes tu perfil creado para todas las campañas, así que si habéis estado en alguna otra campaña tendréis ya el perfil hecho, será muy sencillo, y metís los add-ons, las cosas que queréis incluir. Por ejemplo, pues al final, Sergio, en vez de cogerte solamente una figura, te voy a coger el pack de 3 porque me ha gustado mucho lo que me has enseñado, los tutoriales parecen un acierto, y encima voy a probar también los pinceles sintéticos, que me has convencido. Pues te coges y te añades también los pinceles sintéticos. También recalcar una cosa de los stretch goals. Los stretch goals lo que quieren decir son regalos para todos los backers dentro de la campaña. Por lo tanto, todo lo que compréis va a tener su regalo. Cualquier backer va a tener acceso a todo lo que es digital, las pegatinas y otro tipo de desbloqueos que esperemos consigamos desbloquear estos días que quedan todavía de campaña. Lo único, las piezas extra como las pets o las cabezas alternativas, las piezas de resina, las físicas, solamente vienen en cada una de esa figura. Es decir, si compras el Kuma, el oso panda, pues tendrás la pet y la cabeza alternativa de ese oso panda. Si quieres el dragoncito como pet, viene con Seimei. Entonces, si es tu pet favorita y la quieres pintar y la quieres poner luego tú con el Kuma o la quieres poner con el Koboshi, con el enano, pues que sepas que eso sí que va a estar por separado, ¿vale? Ya que en el casteador, pues es como lo tenemos organizado. Podréis comprar los 3 pinceles por separado en los naturales y los 3 por separado sintéticos. Así que vamos a crear ese pledge. A lo mejor queréis, alguno que estáis ahí dudando si entrar a la campaña o no, entrar al pincel sintético directamente o al pincel natural como backer, ya que una vez que entras te da acceso después al final de la campaña a comprar esos add-ons y a decidir con más tranquilidad lo que quieras. ¿Vale? Entonces, estos son los pinceles, ¿vale? Los tenemos aquí. Como ya te digo, este es el prototipo. Entonces, bueno, pues no sé si habrá algún ligero cambio y tal. Aquí vamos a tener varios pinceles. Tenemos este por un lado, que este es el sintético, ¿vale? Vais a tenerlos separados aquí, como sintético o como Kolinsky Tagmir, ¿vale? Que es la mejor calidad dentro de los pelos de Marta. Entonces, este prado sintético es un pincel bastante grande que nos va a servir para hacer mezclas y nos va a servir para dar lavados, nos va a servir para aplicar pinturas contras, etc. Es un poco pincel multiusos para hacer mezclas en el aero y demás. Es un pincel que se nos va a estropear. Es un pincel barato, para que se estropee, pero que tengamos para este tipo de cosas, para hacer las mezclas, para pintar terrenos, para el aerógrafo, para todo este tipo de cosas, ¿vale? Para eso hemos diseñado este pincel.
¿vale? Para eso es. Si quieres empezar las capas base con esto, vale, pero digamos que este pincel te va a aguantar menos. O sea, en general, es un pincel bastante rápido, todoterreno, ¿vale? Acostumbrémonos a utilizar un poco un pincel para este tipo de cosas y cuando vayamos a pintar terreno, piedras o cosas así, no utilicéis el de Koliski, que es que no tiene sentido. Vamos a utilizar pinceles de este estilo. Las fibras, tal como me lo han explicado en Skoda, son unos pinceles realmente buenos y es la fibra más parecida a la fibra natural que vais a encontrar en el mercado. Yo les daría una oportunidad. De hecho, vamos a crear un pledge solo con los sintéticos por si no queréis la caja y solo con los naturales, por si solo queréis probar los naturales. O por si queréis comprar la caja, el pack completo y aparte un set más de sintéticos o un set más de naturales. Y así probáis. El pelo, este pelo sintético es lo más parecido al pelo natural. Entonces, darle una oportunidad. Mi favorito en sintético diríamos que es este de aquí. ¿Vale? Voy a apartar estos. Este es mi sintético favorito, ¿vale? El primera. Este es mi favorito, desde luego, por el nervio que tiene el pincel. Mirad, tiene esa punta y demás, pero lo interesante de esto es la dureza que tiene el pincel, el tipo de descarga tan rápida que tiene y el cómo trabaja. Tú vas a notar muchísima tensión y la punta está bastante bien. Es verdad que como el sintético se va a ir deteriorando antes que los naturales, eso es así. Pero el cómo poder trabajar con ellos, el cómo hacer texturas, el cómo hacer punteado, todo eso vas a notar la tensión que parece como si estuviésemos trabajando con un rotulador. Entonces es muy interesante, porque a la hora de trabajar nos ofrece otro tipo de cualidades y otro tipo de acabados. No todo tiene que tener la misma suavidad y falta de tensión como tiene el pelo natural. Vas a notar que cuando trabajes en el perfilado, va a parecer que estás trabajando directamente con un rotulador encima del perfilado. Entonces te va a venir muy bien a la hora de perfilar también. Obviamente, si ya está cascado y la punta está estropeada y demás, pues a lo mejor no perfilas del todo fino. Pero si vas a trabajar con el cuerpo, como yo suelo hacer, si trabajas con poquita presión, vas a notar esa dureza y seguramente en muchos perfilados te va a parecer interesante. Entonces, me parece muy interesante. No son 3 pelos naturales y 3 pelos sintéticos iguales. No. Lo que hemos intentado hacer es adaptar el producto de alto valor que tiene Skoda al sector de la miniatura. Por eso hemos decidido hacer un pincel multiusos para mezclas y demás, un pincel que se aproxime lo máximo posible al pelo natural, para la hora de ser más creativos y demás, trabajar en pinceladas, y el que tiene más nervio, el primera, ese nos va a servir muy bien para hacer perfilados y nos va a servir también para hacer texturas o líneas finas y demás. Entonces, creo que aportan algo diferente, algo muy interesante y que creo que habría que dejarles un poquito de hueco, darles una oportunidad y probarlos. ¿Que luego no nos gustan? Pues ya está, no se compran más. Pero a lo mejor descubres que sí que te gustan más de lo que parece, o a lo mejor dices, oye, pues este pincel en concreto, pues sí que me gusta, pues el resto no, o este no, pero estos dos sí. Entonces es simplemente dar una oportunidad a acceder, digamos, a la empresa que tiene, ya te digo, bastante prestigio en el mundo del arte, a el sector de las miniaturas. Las pinturas que he pintado en el Kickstarter, las figuras, Koboshi, Kuma y Seimei, el panda, el enano y el elfo, los he pintado con pinceles sintéticos y pinceles naturales. Y de hecho seguramente me ponga a pintar con estos pelos para que lo veáis en directo, cómo funcionan, cómo se trabaja con ellos y ver qué resultados tienen, ¿vale? Entonces, mi recomendación, probarlos. Es mi recomendación, ¿vale? Lo vais a ver, son bastante interesantes, ¿vale? No es la misma fibra, son 3 fibras diferentes en sintéticos. Entonces, ahora vamos a tener el pincel del 1, del reserva, que posiblemente sea el más interesante para vosotros. Entonces, ahí tenéis la punta del pincel. Este es el pincelito que os digo, está muy bien. Lo que estamos viendo estos también son prototipos, entonces estamos viendo el cómo hacer un poquito la barriga del pincel para tener punta, pero no tener el pelo ese extra que suele tener más largo, que suele ser bastante incómodo en el sector de la miniatura, ya que cuando pintas un lienzo el tipo de trazada y demás es diferente a cuando pintas una miniatura. Entonces intento dar en la tecla para hacer unos pinceles para nosotros, para el pintor de miniaturas. Pero vamos, que este es el pincel que está utilizando. Entonces, aguantan bastante, están bastante bien. Lo he utilizado para las 3 figuras, por ejemplo. Un pelín menos de punta para tener un poquito más de tensión en la punta y que la descarga de pintura sea mayor. Ya que normalmente cuando tenemos un único pelo, se llena de pintura ese pelo, se nos hace una gotita de pintura y seca, tocamos con ese punto y no descargamos pintura. Sin embargo, con la descarga es mucho más directa. Entonces, que sepáis que estoy trabajando en este tipo de cosas, que no es directamente llegar a hacer unos pinceles
pinceles, etiquétamelos, ponme el nombre Sergio Calvo y a correr, que es un poco lo que normalmente se hace en el sector. Sino que estoy bastante involucrado para intentar hacer algo realmente chulo con los pinceles. Es que es muy chiquitito, ¿vale? Ahí tenéis, ¿vale? Entonces, es muy finito, muy chiquitito, el cuerpo y demás. La carga que tendrás que hacer en el pincel va a ser más rápida, ya que, bueno, pues va a tener menos carga de pintura y menos carga de humedad, pero pues ahí lo tenéis, es muy finito, está muy bien para muchos, ya te digo, os va a gustar bastante este, el cero. Mirad qué chulo. Ahí, Skoda, Sergio Calvo, reserva, Kolinsky Tag. En esta la descarga es mucho más sutil, ¿vale? Es más ligera y tienes que intentar apoyar un poquito más el cuerpo. Por lo tanto, la punta no es tan importante, ¿vale? Porque no tienes ese extra. Entonces sí que soy partidario a lo mejor de ver algo así. No sé si en el 2 seré partidario, a lo mejor en el 2 prefiero el 1. Tengo que seguir haciendo estas pruebas, todavía tenemos tiempo hasta que hagamos la producción, todavía queda tiempo de Kickstarter, el late pledge y demás. Entonces tengo tiempo para seguir analizando, a ver un poco la decisión y ya cuando haya que hacer la producción ya decidiremos que si A o B. Pero bueno, para que veáis que estamos trabajando en este tipo de cosas. Que no es solamente llegar y decir, vale, pues ya está. Sino que estoy trabajando para hacer algo chulo. Pelo natural seco se encrespa igual que a cualquier persona. Entonces, es normal que el pincel se abra. Si no está hidratado, si no tiene humedad, si no tiene pintura, se tienden a abrir. Si los mantienes hidratados, si los mantienes con pintura, no tienden a abrirse. A lo mejor hay un pelo que se abre porque ese pelo está un poco rebelde, como tú cuando tienes un remolino del pelo. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los que tenemos como posible ganador, porque a mí me gusta que tenga más cuerpo el pincel. A mí me gusta que tenga más cuerpo el pincel, que cargue más pintura y que me permita trabajar un poquito más. Y el tipo de punta también me gusta más, ¿vale? Que tiene un poquito más de cuerpo y el tipo de descarga y tensión no es tan blanda, sino que tiene más dureza. Entonces me permite ese tipo de finura en el pincel más que cuando no tengo esa tensión. Entonces a mí personalmente me gusta más así. Entonces lo estamos intentando fabricar un poquito hacia donde me gusta. Entonces que sepáis que la colaboración que estamos haciendo es de verdad, que no es... Venga, ponle un marcaje y ya está, y a correr. No, todo lo contrario, ¿vale? Estamos haciendo este tipo de cosas. La semana que viene hacemos otro streaming y me pongo a pintar en directo una de nuestras miniaturas con los pinceles sintéticos y los pinceles naturales, para que los veáis todos en acción, sobre todo las fibras sintéticas, que seguramente a más de uno le dé un poquito de reparo, que diga, pues no me acaba de convencer lo de la fibra sintética, pues lo vamos a ver en directo, ¿vale? Para que veas el tipo de acabado que tiene, el cómo fluye, cómo funcionan, etcétera. Espero que os haya molado bastante todo lo que os he estado enseñando. Espero que, ya te digo, de todo corazón os guste un montón. Que los pinceles, con la colaboración con Skoda, que os anime a probarlos. Vamos a abrir esos pledges, porque os hemos escuchado. Vamos a abrir uno con pinceles sintéticos, los 3 sintéticos, los que os he enseñado, las 3 fibras diferentes, para que los probéis. Y los 3 naturales, con pues el tipo de pelo que vamos a elegir, el tipo de cuerpo, el tipo de punta, etcétera, que vamos a elegir, que estoy diseñando yo. Si podéis compartirlo por vuestros grupos de WhatsApp, decirle a vuestros amigos, oye, vamos a confiar en Sergio, vamos a probar esto. Entonces yo sí que voy a dar una oportunidad a los pinceles sintéticos. De hecho, la próxima figura que voy a pintarla prácticamente con pinceles sintéticos para que veáis el resultado, el acabado, y seguramente acabe rematándola con pinceles naturales. ¿Por qué? Porque entiendo que los cambios pues hay que hacerlos despacio, tampoco hay que volverse ahora loco y decir que solamente los sintéticos son los que valen, porque no es así. Desde mi juicio deberíamos nivelarlo. Pero también es verdad que pues, los pobres animales, cuanto menos utilicemos el pincel natural, más tiempo nos dure el pincel natural, creo que es más correcto con el planeta, con los propios animales y con todo el mundo. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por estar ahí en este streaming. Os espero que os parezca bien y nada, de verdad, gracias por todo vuestro apoyo, por estar aquí, por compartirlo, por todo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!